Deuteronomio, lamentablemente, así como ustedes escucharon las bendiciones, el pueblo de Israel recibió el gozo de las bendiciones. Un pueblo que era invicto. Nadie podía tocar al pueblo de Israel. Derrotaron, batalla, lo que Dios les prometió se cumplió. Ellos llegaron a poseer Canaán. Ellos recibieron la tierra de heredad que el Señor le había prometido. Pero lamentablemente, hermano, así como mi esposa estaba leyendo la parte de la desobediencia, la maldición, también les tocó a él. No seguí leyendo, porque me gustaría, hermano, que cuando ustedes salieran de aquí, ustedes siguieran leyendo lo que es las maldiciones, para que puedan meditar. Porque cuando se está terminando un año, hermano, se nos da la oportunidad de un comienzo. Nosotros estamos terminando el año 2023, en donde hubo altas y bajas. Pero al leer la palabra de Dios, nosotros somos los que ponemos de acuerdo y decimos, bueno, en este nuevo año yo voy a ser obediente al Señor. ¿Para qué? Para que vengan las bendiciones. Las bendiciones es algo que te persigue. Dios puso las bendiciones para que todo aquel que es obediente reciba las bendiciones de Él. Pero todo el que hace desobediencia también recibe las maldiciones. El mundo comenzó con un paraíso donde Dios había hecho todo perfecto para el hombre. Y una vez que se introdujo el pecado, ¿por qué vino el pecado? A través de la desobediencia. La desobediencia es lo que hace que el Señor tiene que moverse hacia atrás. Pero si nosotros estamos en obediencia, la mano de Dios fluye para cada uno de nosotros. Así que, ¿qué sucedió en el paraíso? Hubo una desobediencia. Y dentro de esa desobediencia, el pecado entró al mundo. El pecado entró al mundo y fue tan fuerte el pecado que Dios sabía que el hombre pudiera querer alcanzar el árbol de la vida eterna, y Él logró poner querubines para custodiar el árbol de la vida eterna. Porque si no hubiera hecho eso, hermano, nosotros hubiéramos vivido en pecado, pero eternamente, si el hombre hubiera alcanzado el árbol de la vida eterna. Así que, ¿qué el Señor hizo? Hizo un plan perfecto donde Jesucristo iba a morir por el perdón de nuestro pecado. Y todo aquel que fuese obediente, todo aquel que lo aceptara como su Salvador personal, ya podía tener derecho a ese árbol de la vida. Así que Dios lo que hizo con su pueblo, les dio una advertencia, porque ellos iban a entrar en un pueblo a conquistar diferentes naciones, y Él lo que no quería que ellos se fueran a los dioses paganos. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de dioses, hermano, no tenemos que estar hablando directamente de una estatua de bronce, de piedra, no. Nosotros hemos diosificado a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestra casa, a nuestro carro. Hemos puesto por Dios cosas que no tienen ningún valor, porque nada que tenemos, nada nos llevamos. Dios lo que quiere es que nosotros tengamos presente dos mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si nosotros pudiéramos poner esos dos mandamientos en práctica en nuestra vida, hermano, las cosas no irían bien, porque realmente Dios solo quiere saber que nosotros le amamos, y no hay ninguna forma de enseñarle a Dios que lo amamos si no guardamos sus mandamientos. Esa es la alternativa que nos da. Dice, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Y qué Él hará? Él orará al Padre para que el Padre nos dé al Consolador.
¿Qué es el Consolador? El Espíritu Santo, que es el que nos guía. Ese es el que me tiene aquí enfrente de ustedes sin miedo. Porque el Espíritu Santo, cuando llega a la vida de nosotros, Él nos da la palabra, Él nos da la valentía. El Espíritu Santo es necesario en la vida del cristiano para que nosotros podamos entender la palabra. A través del Espíritu Santo, nosotros podemos leer y captar lo que el Señor nos está diciendo. Aquí el Señor le puso al pueblo la maldición y la bendición, para que ellos escogieran el camino. Y como les dije, lamentablemente el pueblo de Israel había entrado en maldición. ¿Y qué sucedió? Así como se leyó este trazo que dice: acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir con todos los mandamientos y los estatutos que yo te he visto hoy, todas las maldiciones comenzaron a seguir al pueblo. El pueblo de Israel, si nosotros leemos la Biblia con calma, nos vamos a dar cuenta de que cuando ellos fueron sitiados por Asiria, ellos comenzaron a comer sus propios hijos. Eso está en la Biblia. La hambruna era tanto que ellos comían sus propios hijos. ¿Por qué? Porque habían entrado en maldición, en desobediencia. La desobediencia trae para nosotros enfermedad. La desobediencia trae desunión. A veces yo digo, bueno, todas las cosas vienen en el tiempo del Señor. Pero si yo hubiera sido obediente, si hubiera entendido esto desde el principio, de niño, probablemente, bueno, ya el Señor me hubiera llevado. Porque, hermano, hay un gozo en conocer lo que el Señor te está pidiendo con su palabra. Cuando nosotros lo cumplimos, hermano, las cosas nos van bien. En estos días, abrí en internet y un profeta dice que los pastores están en maldición porque no están predicando santidad, están predicando prosperidad, y es verdad. No se puede estar predicando prosperidad, sino santidad, obediencia. Eso es lo que el Señor exige de nosotros, obediencia. Y el Señor ha levantado 5 ministerios para ayudar a los santos. Y en eso están los pastores, están los profetas, están los maestros. Esos son personas que el Señor le da la capacidad de entender para enseñar. Y si nosotros entendemos, si nosotros no enseñamos, estamos en maldición. Porque la palabra dice esto: para Dios es pecado el que sabe hacer el bien y no lo hace. Para Dios eso es pecado. Voy a decirle algo de lo que pasa en los matrimonios. Si nosotros hubiéramos estado en obediencia, no hubiera matrimonio en problemas. Vamos para el libro de Efesios. Quiero enseñarle algo que se llama las relaciones interpersonales. Ahora mismo, la mayoría de los niños que han ido al contrario de lo que dice esa palabra, porque estamos hablando de obediencia y desobediencia, son los que están presos, son los que han matado desde joven, no han logrado vivir una vida larga porque fueron desobedientes a la palabra. Dios le dice a los niños, a los hijos: honra a tu padre y a tu madre, porque eso es bueno. A ti no te importa el problema que tu padre y tu madre tienen. Tú tienes que honrarlos a los dos, porque eso es bueno. Y sigue diciendo, porque es el único mandamiento con promesa. Al hacer eso, hermano, al nosotros honrar a nuestro padre y a nuestra madre, nosotros vamos a recibir el 2x1. ¿Y cuál es el 2x1? Vamos a vivir largamente y vamos a vivir bien. Increíble, hermano. Si somos obedientes a eso, probablemente no vamos a tener dinero en el banco, pero vamos a ver la vida de otra manera. Vamos a poder disfrutar la vida
No vamos a tener que yo no puedo caminar por esta calle o esta otra calle porque la pandilla no, nada de eso va a pasar con nosotros. Porque honramos a nuestros padres y a nuestras madres. Así que Dios va a hacer su parte. Porque Él dará bendición a los que son obedientes y dará la maldición a los que son desobedientes. Sigue diciendo ahora, mira los padres, porque cada uno de nosotros tenemos un rol a la cual tenemos que ser obedientes en ella para que las cosas vayan bien. Dice en el versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los padres no pueden ser chocantes, los padres tienen que ser sabios. Y en esta generación que se ha levantado, hermano, los padres tienen que ser bien sabios. Porque si no intuimos al joven en su caminar, entonces ellos van a recibir instrucciones de la calle. Nosotros tenemos que dejar que ellos sepan que hay bendiciones y hay maldiciones de parte del mismo Dios. Muchos de ustedes saben que Dios es amor, pero si terminaran de leer el versículo, verían que dice, y es fuego consumidor. ¿Qué hace a Dios ser un Dios justo? Su misericordia nos da a nosotros la oportunidad nos da tiempo para que podamos arrepentirnos, pero su justicia siempre está. En la justicia de Dios no hay base por bola. En la justicia de Dios, Dios tiene que disciplinar al que hace mal. Con todo el que Él nos ama, Él tiene que disciplinar al que hace mal. Por eso Él desechó a Saúl, porque Saúl insistía en hacer el mal. Él no quería dejar de hacer el mal, y el Señor tuvo que desecharlo. Pero el Señor le duele, el Señor no quiere desecharnos a ninguno de nosotros, pero Él quiere que en nuestro libre albedrío nosotros entendamos que siendo Él un Dios justo, Él tiene que actuar en justicia. Por eso Él castigó a su pueblo. El pueblo de Israel fue en cautividad como 3 diferentes tiempos. Y el peor tiempo fue cuando Babilonia se levantó y los llevó a ellos cautivos por 70 años, hermano. ¿Por qué? Por la desobediencia. Como ellos fueron desobedientes, ellos recibieron la paga de la desobediencia. Y muchos de nosotros estamos viviendo en la misericordia de Dios, porque Dios sabe que nosotros podemos cambiar. Qué bueno que nosotros estamos en un tiempo diferente. Nosotros estamos en el tiempo del pacto. En el tiempo del pacto, Jesucristo ya murió por el perdón de nuestros pecados. Pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Si nosotros no somos obedientes, nos va a venir toda clase de calamidades. Si imagínense, hermano, los que estamos obedientes y todavía no enfermamos. Ahora imagínense el que no quiere ser obediente. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que es la voluntad del Señor. Vamos a seguir leyendo, porque quiero que ustedes sepan que las relaciones interpersonales Dios alineó todo para que nosotros podamos vivir bien. Dice el versículo 5, esto es para con los siervos. Dice, siervo, obedecer a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar al hombre, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Vamos a explicar eso. Nosotros como siervos, yo trabajé como bombero, yo era siervo y yo me pagaban. Eran bomberos que me pagaban. Y porque me pagaban, yo tenía que trabajar de una manera justa, porque me estaba pagando la nación. La nación me estaba pagando
Y la nación no estaba pagándole a un hombre que para apagar fuego, él va a quedarse en la casa dormido. No, yo tenía que hacer ejercicio todos los días, calistenia, tenía que estar en forma, porque me estaban pagando para eso. Así que yo tenía que trabajar como si estuviera trabajando para Dios, sin importar quién era mi jefe. No podía hacerle por afuera a ellos, porque Dios estaría viéndome. Así que nosotros, cuando estamos en la posición de siervo, tenemos que servir. Vamos a lo que es el amo ahora. Bueno, vamos al 9. Y vosotros los amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en el cielo, y que para Él no hay acepción de personas. Ok, vamos a hablar de eso. Ahora, yo llegué a ser sargento. Ahora ya no me mandaban, sino yo era el que mandaba. El momento en que yo soy el sargento, que soy el que mando, yo tengo que mandar con justicia. Yo no puedo dejar que los que están debajo de mí sobrecargarlos de trabajo, porque eso sería injusticia ante los ojos de Dios. Por eso que aún el que tiene alguna posición debe ser justo con cada uno de sus empleados. Pero vamos ahora a la parte más importante, hermano. Dios quiere que nosotros andemos como hijos de luz. Dice el capítulo 5, 21. Sometéis los unos a los otros en temor de Dios. Escuchen. Las casadas estén sujetas a su propio marido, como al Señor. Las mujeres deben de mirar a sus maridos como si fueran el Señor. Acuérdense, hermano, que estamos en obediencia o desobediencia. Porque eso es lo que fue. Alabado sea el Señor. Vamos a seguir. Dice el 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hermano, si nosotros somos obedientes a eso, nos va a venir las bendiciones. Pero hay muchos que no queremos atrevernos a tomar la palabra para poder recibir las bendiciones de ella. Vamos a escuchar ahora a los maridos. Oye a los maridos. Dice: maridos, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a su iglesia. Ok, aquí no nos da a los hombres la alternativa de pensar como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El papel del marido es amar a su esposa como Cristo murió por la iglesia, si es posible, hasta morir por ella. ¿Cuáles son los menes? Amén. Hermano, es una palabra mía. Ustedes también lo están persiguiendo en sus libros. Por eso, hermano, que estamos hoy hablando de obediencia y desobediencia. Y este año que viene, nosotros pudiéramos poner eso en práctica. Digamos que no lo sabíamos. Digamos que lo sabíamos, pero no le estábamos poniendo mucha atención. Pero ahora sabiendo, hermano,
que Dios está exigiendo de nosotros obediencia para que nosotros podamos vivir en bendiciones, pudiéramos probarlo. No se pierde nada probándolo. Si probamos esto, hermano, la palabra de Dios nos va a seguir en bendición. ¿Qué vamos a seguir? Dice, para santificar, habiendo purificado en el lavamiento de las aguas por la palabra. ¿Ok? Así que si nosotros llegamos a ser obedientes a la palabra, nosotros vamos a ver el fruto de ella. Adán y Eva fueron desobedientes, y esa desobediencia nos ha costado hasta el día de hoy. Todos nosotros vivimos en penumbra, en tribulación, pues por causa de la desobediencia. La desobediencia hizo gran mal al pueblo, inclusive a la tierra, porque dice la palabra que la tierra gime por causa del pecado que entró a ella. Y nosotros tenemos una opción. Dios nos dice, escoja la bendición para que tú puedas ser salvo. Vamos nuevamente ahora a Deuteronomio para poder desarrollar este cuestionario que el Señor nos pone. Acuérdense, hermanos, que parte del problema de nosotros es nuestro libre albedrío. Se nos dio libre albedrío. Muchas personas han cuestionado de que si los ángeles tienen libre albedrío, Dios le ha dado libre albedrío aún a los ángeles. Porque el primer pecado comenzó en el cielo, donde un grupo de ángeles se rebelaron contra Dios. Ellos tenían la decisión de poder seguir adorando y amando a su Dios o rebelarse y convertirse en demonios. Y eso fue lo que Dios hizo. Ahora, el Señor hizo un paraíso para que nosotros pudiéramos disfrutar del paraíso, y también nos dio el libre albedrío y le dijo a Adán que si comiera del fruto moriría. Y Adán fue desobediente, comió del fruto, y por causa de comer el pecado se introdujo al mundo. ¿Ok? Vamos a ver esta bendición. Acuérdense, hermano, nuestro libre albedrío pudiera ser nuestro tropiezo, pero la tenemos y con ella es la que vamos a decidir si vamos a hacer el bien o el mal. Dice, acontecerá que si oyeras atentamente a la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner en obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Qué bueno saber de que la promesa de Dios siempre se cumple. Y si Él dijo que Él te exaltará, eso es lo que Él va a hacer. Tú te encontrarás de que tú prestas y tú no pides prestado. Pero ¿por qué eso pasa? La obediencia. Cuando somos obedientes a Dios, vamos a vivir la vida al igual que los demás, pero va a haber una diferencia, es que Dios estará siempre a tu lado. Nos vamos a enfermar. El pecado trajo enfermedad, calamidad, pruebas, tribulaciones, pero Dios está a nuestro lado en obediencia. Sigue diciendo, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeras la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Miren, el antiguo yo subí y algo me dijo, trae el tanque de gas. Pero por ser obediente, trae el tanque de gas. Y cuando puse el arroz, el tanque que tenía se acabó. La obediencia nos persigue
Las bendiciones nos persiguen. Yo hubiera tenido que subir nuevamente a buscar tanque de gas. Pero por ser obediente, cuando bajé, el tanque de gas se acabó, pero ya yo había bajado con el tanque de gas. Eso nos indica esto. El Señor está dispuesto a dar su espíritu al que es obediente. Dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos, y yo oraré al Padre para que el Padre los envíe otro consolador. Tener el consolador con nosotros, Él nos va a estar advirtiendo las cosas. Yo pudiera decirle a ustedes, hermano, muchas cosas que me han pasado. Yo he oído la voz del Señor, o el Espíritu del Señor, o como Dios lo hace, para que uno pueda estar alerta a las cosas. Me acuerdo que una vez estuve en un sepelio, y estuve en el bus como cualquier otra persona que va a un sepelio, y oí una voz que decía, prepárate porque tú eres el que va a dar la palabra en el sepelio. Y yo, ¿no así? Sí. Yo solo soy uno más en este entierro. Cuando bajé del bus, me dijeron, no, parece que no vino el predicador. Oí la voz de mi cuñada decir, pero ahí está Simón. En ese tiempo, hermano, yo estaba demasiado de nuevo en esto. Pero ya el Espíritu me había dicho, prepárate, porque tú eres el que va a entregar. Hermano, entregué al muerto y estaban enterrando a un bombero. Y me llamaron, hermano, acá tampoco no vino predicador. Y tuve que ir también allá. Pero ya el Espíritu, cuando está contigo, te va a advertir las cosas. Lo único que nosotros tenemos que tener es oído presto a cuando el Señor te está hablando, hermano. Pero tener el Espíritu Santo es lo más maravilloso que Dios nos ha podido dar. Y a todo aquel que no lo tiene todavía, anhélenlo. Anhelen tener el Espíritu Santo, porque así, cuando vienen las pruebas y las tribulaciones, cuando vienen los problemas, Él es el que saldrá en tu defensa. Él pondrá palabras en tu boca. Muchas cosas he podido evitar por causa de que el Señor me ha aguantado para no dar un mal paso. Él quiere darnos bendiciones. Las bendiciones de Dios no tiene que ser dinero, hermano. No tiene que ser abundancia. Él quiere darte su presencia. Y con su presencia, hermano, lo tenemos todo. Sigue diciendo, el 5, bendito será tu casa y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrada, bendito será en tu salida. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Ya nosotros no tenemos que pelear con nadie. Cuando tenemos el Espíritu Santo, Él pelea la batalla por ti. Lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar. Alguien me había dicho de que la respuesta para que la mano de Dios se mueva es la fe. Sí, la fe mueve la mano de Dios, pero la obediencia es la batería que carga tu fe. Si somos obedientes al Señor, tenemos nuestra fe cargada. Y eso es lo que Dios quiere, mover su mano a nuestro favor. Pero nosotros tenemos que ser personas obedientes a su palabra. Imagínense esto, hermano. Nosotros le decimos a los hermanos, mira, el Señor viene pronto. Él no va a tardar su llegada, Él viene pronto. Pero los requisitos para que nosotros podamos ser salvos, Jesucristo, cuando se enfrentó a Juan el Bautista,
Y Juan el Bautista le dice, pero yo no sé, yo no tengo derecho ni siquiera de amarrar los cordones de tus zapatos. Y el Señor le dijo, vea, para que se cumpla. Nosotros le estamos pidiendo a las personas, si Jesucristo se bautizó, que se bauticen. Porque la palabra nos dice en el libro de Marcos, el que creyese y fuese bautizado será salvo. Mas el que no creyese ya está condenado. Estamos viviendo, hermano, en un mundo donde Dios nos advierte las cosas antes que suceda. Y lo único que Él quiere, hermano, para que nosotros podamos ser salvos y para que Él pueda actuar a nuestro favor, es que nosotros seamos obedientes. Porque si no somos obedientes, no puede actuar a nuestro favor. Como le dije anterior, Dios no da base por bola. O es obediencia o desobediencia. Muchas personas sienten que tenemos un Dios que es muy bueno. Y Dios es bueno, todo el tiempo es bueno. Pero hay una paciencia de Dios en la cual Él no puede hacer nada si nosotros no ponemos nuestro libre albedrío en función de lo que es la obediencia. Él no va a tocar nuestro libre albedrío. Nuestro libre albedrío es un regalo de Dios para que nosotros podamos decidir. Pero voy a decirle algo, hermano. Llega el momento, si nosotros comenzamos a estudiar la palabra, llegará el momento que usted dirá, Señor, este regalo que me has dado, que es mi libre albedrío, ya no lo quiero. Yo prefiero regresarte mi libre albedrío para hacer tu voluntad. Porque en el momento que nosotros hacemos la voluntad del Señor, las cosas no van a ir bien. ¿Y dónde está la voluntad del Señor? La palabra escrita. El Señor escribió este libro, fue inspirado por Dios, escrito por hombres, para darnos una guía. El mismo Jesús vino a la tierra para poner un ejemplo de vida. La vida que puso Jesucristo era para que nosotros pudiéramos imitarlo a Él. Era un Dios que vino como hombre y pasó por sus pruebas y sus tribulaciones. Él también fue tentado en el desierto. ¿Y cómo Él defendió esa tentación? A través de la palabra. Él decía, escrito está. Cuando nosotros decimos escrito está, es porque estamos leyendo la Biblia. Nosotros nos defendemos a través de lo que dice la palabra. La palabra de Dios es nuestra defensa, porque Dios lo puso para que nosotros pudiéramos usarlo. Él puso dos grandes mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y Dios no va a aceptar que nosotros digamos, yo amo a Dios, pero no amo a mi prójimo. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, le estamos diciendo a Dios, sí, ya sé cómo amarte a ti. Porque aunque es primero amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, Él acepta saber que tú amas a tu prójimo para que tú puedas amarlo a Él. Porque en la práctica de amar al prójimo es donde va a perfeccionar tu amor hacia Dios. Dios nosotros no lo vemos, pero vemos al prójimo. Tenemos la capacidad de interactuar con el prójimo y entender que el prójimo, al igual que nosotros, cometemos errores. Este año nosotros pudiéramos decir borrón y cuenta nueva. Vamos a comenzar a practicar. Cuando se termina el año, hermano, es el mejor momento. Este es el mejor momento para nosotros, hermano. Poner en práctica la obediencia para poder recibir las bendiciones de la obediencia. Si nosotros ponemos esto en prueba,
nosotros vamos a ver la mano de Dios a nuestro favor. Quiero llegar al versículo 12 que dice: que abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Tremendo eso, hermano. Pero mire lo que dice el 13: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estará encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes vivos nunca. Esa es la advertencia que Dios le da al pueblo de Dios en esta noche. Ustedes son cabeza, ustedes no son cuerpo. Dios quiere bendecir su vida. Dios quiere que ustedes disfrutan las bendiciones. Todo lo que Él prometió, Él lo tiene para ustedes. Pero Él no puede dárselos si ustedes no hacen el paso de obediencia. Si nosotros obedecemos a Dios, podemos reclamar. No obedecemos a Dios, vamos a pasar las consecuencias. Dos caminos, hermano: la obediencia, la desobediencia. Ustedes son los que tienen la última palabra. Dios quiere que cada uno de nosotros podamos vivir el tiempo de peregrinación que tenemos en la tierra, probablemente no siempre reídos, pero gozosos de haber cumplido su palabra. Porque el que cumple la palabra del Señor recibe el gozo de poder vivir en una tierra donde hay balacera, donde hay problemas, y aún así uno está tranquilo, porque uno sabe a qué Dios uno está sirviendo. Nosotros estamos sirviendo a un Dios maravilloso, hermano. Un Dios que puede hacer todo a nuestro favor, mientras que nosotros vivamos en obediencia. Y este es el tiempo, hermano, en que nosotros tenemos que tomar una decisión. La decisión que nosotros tomemos es la decisión que nos va a llevar nuestra vida en bendición o en maldición. Lamentablemente, hermano, nosotros tenemos personas que amamos, consideramos, pero están viviendo en maldición. Pero aún así, Dios nos ha dado a nosotros también un mecanismo: la oración. Dios nos da la oración para que a través de la oración nosotros podemos presentar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros parientes, a todos los que andan en desobediencia. Como Él no va a entrar en el libre albedrío, por causa de nuestra oración, Dios mueve la mano a favor del que está mal. Así que imagínense esa potencialidad que ustedes tienen, hermano. Que por causa de tu oración puede afectar a una persona que está mal. Por causa de tu oración, Dios puede hacer algo por esa persona que está mal. Yo me acuerdo cuando estaba en la congregación de Villarcaribe, una matutina, recibí una palabra de Dios que le decía que los corales no pueden hacer nada por ellos mismos, pero por eso es que se constituyó las iglesias, para que nosotros podamos orar por ellos. Por eso que cuando nosotros leemos acerca del endemoniado, del habanero, él tenía una pelea, él quería salvarse, pero él estaba lleno de demonios. Y cuando Jesús llegó a él para liberarlo, en él emía el querer la salvación, pero los demonios eran más en él. Por eso que nosotros tenemos que insistir en orar por las personas que nosotros conocemos.
Porque de esa manera, por causa de nuestra oración, Dios abre el camino para que las personas estén libradas. Yo estoy consciente de que alguien oró por mí, porque mi vida pasada era una vida de rumba, pero alguien oró por mí. Y la oración de la persona afectó en mi vida, y entonces yo comencé a ver la luz y el camino de Dios. Hoy yo le digo esto a ustedes como testimonio, hermano. Ustedes solo tienen que insistir. Ustedes nada más tienen que tener la meta de que, bueno, el Señor, yo amo a mi pariente, yo amo a mi amigo, yo amo a mi conocido, yo amo al vecino, pero él está rebelde a la palabra. Pero yo insisto, Dios, yo sé que eres un ser humano como yo. Y orando, hermano, Dios abre ese camino para que las personas puedan cambiar su vida. Es la palabra de Dios la que cambia a las personas, porque esta palabra penetra. Esta es la doble espada, la que penetra y toca las coyunturas y el tuétano, hasta llegar a darnos el entender de que nosotros estamos viviendo en peligro. Todos nosotros vinimos a esta tierra para poder pasar por una prueba. Y la prueba es saber si somos dignos para vivir la eternidad con el Señor. Si nosotros no logramos pasar la prueba, entonces iremos al infierno. Muchas personas inclusive piensan que la vida termina con la muerte, sin saber que ahí es donde comienza la nueva etapa para el hombre. ¿Y Dios qué quiere de nosotros? Como Él no puede dar base por bola, Él quiere que seamos obedientes. Lo único que tenemos que hacer, hermano, ser obediente a Dios. Y en la obediencia recibiremos el galardón que Dios quiere para cada uno de nosotros. La vida eterna. Ese milenario, hermano, que Dios quiere para cada uno de nosotros, con un nombre nuevo. El libro de Apocalipsis nos revela que el Señor tiene un nombre nuevo para cada uno de nosotros. Que Dios quiere que todos seamos salvos. Pero lamentablemente, hermano, esta es una lucha. Y en esta lucha nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dice la palabra: acercaos a mí y yo me acercaré a usted. Si nosotros no ponemos nuestra parte, hermano, por más que oremos, por más que ofendemos, por más que diezmemos, no seremos salvos si no somos obedientes a la palabra de Dios. Dice el versículo 14: y si no te apartaras de todas las palabras que yo te mando hoy, me diestra y me siniestra, para ir tras otros dioses ajenos y servirlos. Como le dije anteriormente, otro problema que nosotros tenemos es que diosificamos muchas cosas. Y en eso de diosificar las cosas, eso también nos aparta del Señor. Dios quiere que todos seamos salvos. El objetivo de mandar a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por el perdón de nosotros es para que Él pueda reunir su creación con Él. Él quiere que vivamos con Él. Pero nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. No hay de otro, hermano. No hay de otro. Voy a finalizar. El Señor mandó al pueblo a Moisés para que orara por su pueblo, dándole una bendición. El año se está terminando y ustedes vinieron a la iglesia para recibir la bendición de parte de Dios.
Voy a pedirles que se pongan en pie y se acérquense a